Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Gutiérrez, tengo 32 años, soy casada, tengo 2 hijos, soy abogada y también servidora de Dios. Bueno, voy a empezar contando un poco mi historia de vida. Bueno, yo nací el 10 de diciembre del 91. 2 años después de nacer, pues yo vivía con mi mamá, con mi papá, con mi hermano Santiago, que tiene 2 años más que yo, y vivíamos en un contexto normal, acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Siendo nosotros pequeños, mi hermano con 4 años y yo 2 años, y mi papá teniendo 33 y mi mamá 26. A ellos, los asesinan en la puerta de la casa. Yo, pues mi papá muere en ese mismo instante y mi mamá alcanza a llegar pues a entregarnos primero donde unos vecinos y después la alcanzan a llevar a la clínica donde horas más adelante ella fallece en la presencia de mi abuela materna. Mi abuela materna, después de que ocurre esto, ella nos lleva a mi hermano y a mí a vivir con ella. No fue una situación sencilla porque la familia de mi papá también quería pues como quedarse con mi hermano y conmigo. Nosotros éramos muy pequeños, mi abuela estaba muy herida y pues para ella fue simplemente tomarnos a nosotros, ser fuerte ante el dolor y sacarnos adelante. Bueno, nosotros nos fuimos a vivir con ella a la ciudad de Acacías Meta, acá en Colombia, y allá empezamos como nuestra crianza, pues mi abuelita nos empezó a formar mientras estudiaba en un colegio católico. Dentro de las posibilidades que ella tenía, pues nunca nos hizo falta nada, tuvimos apoyo pues de la familia, de tíos, primos, etcétera. Sin embargo, pues uno crece como con muchos vacíos en el corazón, porque pues a pesar de que uno crece y le van diciendo a uno que los papás están en el cielo, pues uno de chiquito no entiende muy bien, solamente como que siente esa ausencia. Teniendo aproximadamente 6, 7 años, en un descuido tal vez de los adultos, de las personas que estaban en casa como en una temporada de vacaciones, mm, fui abusada. Situación que de pronto en ese momento no entendí porque digamos que eso lo cuento ahorita más adelante, cómo llegué yo a entender o a ver hacia atrás de lo que yo había vivido. Digamos que después de todo esto yo entro como a desarrollar pues mi vida dentro de la normalidad, como pasando por alto la situación que había vivido y empecé como a andar por la vida tal vez con muchas heridas, muchas inseguridades, a tener de presente tal vez que pues no sé cómo explicarlo, tal vez como que no era de nadie en particular, ¿sí? O sea, tenía a mi abuela que tal vez me quería mucho, tenía a mis papás que estaban en el cielo, y pues en ese momento no tenía ahí como tan real esa conexión con Dios, pero pues sabía que estaba ahí conmigo. De hecho, años más adelante, por ahí que tenía yo 9, 10 años, por instinto, porque Dios lo ponía en mi corazón, me iba solita para el Santísimo, como a orar y era como para mí un pedacito de cielo ahí que me decía, como si sus papás están en el cielo, pues yo decía, bueno, y el Santísimo es un pedacito de cielo, pues vamos a, al cielo un ratico. Y esa fue como mi experiencia en la niñez. Con mi hermano no tuvimos como una relación en ese entonces como tan cercana, como cualquier hermanito, pues nosotros peleábamos mucho. Y pues digamos que llegando como a mis 14 años, entré en una depresión. Nunca diagnosticada, nunca he ido al psicólogo, pero yo lloraba
todo el tiempo. Y lloraba todo el tiempo, como que empecé a sentir como esa necesidad de mis papás. Empecé a sentir que, porque a mí, algo un poco egoísta, porque pues más adelante uno entiende que no, o sea, no es algo que por lo que debe pasar nadie, sino que pues digamos que en medio del dolor uno piensa muchas cosas, ¿no? De que cómo sería mi vida si mis papás estuvieran conmigo, de pronto las oportunidades hubiesen sido mejores, el colegio hubiese sido mejor. Eh, bueno, fueron como muchas preguntas que me hice y realmente no tenía alguien como con quien compartirlas. Y el único que me veía por ahí a veces llorando era mi hermano, y mi hermano me decía que madurara, que yo ya era grande, pues era adolescente, que fuera fuerte, que tenía como que aprender a vivir con eso de una u otra manera. Y fue mucho, 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 mucho lo que lloré. Yo tenía un cuadro de mis papás y yo lo agarraba y lloraba, pero pues digamos que de una u otra manera también como que fui entendiendo como que eso no iba como a solucionar la forma en la que yo me estaba sintiendo, sino como que tenía que seguir adelante. Mm, Más adelante, digamos que en este proceso, nosotros nos vamos a vivir a Bogotá. Mi hermano entra a la universidad, yo entro a 11 y mi hermano empieza a tener como ciertos problemas como con el licor y siempre como que en ese contexto empezaba a sacar el dolor ya después como que por culpa de mi papá, por cosas que hizo mi papá, nos quedamos sin papás. Bueno, fue una situación bastante compleja, pero pues yo ahí sí ya estaba un poquito más fuerte. Eh, Después yo digamos que ya entro a la universidad gracias a una hermana de mi papá que me ayudó como dando ese primer paso en ese momento para poder pagar la universidad y pues ahí entro también con muchas inseguridades, digamos que en ese contexto de crecer, de aceptar, de muchas cosas, pues digamos que conozco a una persona con la que empiezo a salir, empieza a ser mi novio, pues digamos sin entender de pronto todo el tema de la castidad, de nada de eso, pues digamos que, y también como sin tener, yo creo que no tenía como mucho amor propio, ¿sabes? Era como más bien como algo que yo sentía que tenía que hacer, así de pronto no quisiera, simplemente porque estaba en el contexto de lo que creía que era algo normal. Y digamos que fue una relación bastante, pues, tóxica, diría yo, porque pues no era como muy balanceada y pues aparte éramos muy niños, entonces era como mucha inmadurez. Después de que, digamos que pasa como mi primer semestre, yo no puedo seguir estudiando. A mí me toca irme a vivir otra vez donde mi abuela, Casillas Meta, y entro a trabajar acá como en la parte penitenciaria. Era como auxiliar en ese entonces. Y empiezo a tener una experiencia de vida muy bonita porque siento que Dios me llamó con mucha fuerza. Digamos que a raíz también como de una ruptura amorosa que tuve en ese entonces, empiezo a tener mucha sed de Dios, como a sentir un llamado demasiado fuerte. O sea, yo salía de trabajar de la cárcel a las 5 de la tarde y me iba para misa, procuraba ir casi que a diario. Eh, y era como sentir esa necesidad. En eso me hice como muy amiga del sacerdote que estaba en la parroquia, que se llama el Padre Ángel Torres. Y él me acogió con mucho amor dentro de la parroquia, me hizo pues que me metiera al grupo juvenil de la parroquia, a que pues como que empezara a rodearme de amigos en la fe. Digamos que esto duró casi un año y pues digamos que yo no siento tanto como que mi historia sea como de una conversión, porque de una u otra manera me sentí cercana a Dios. Fue más bien y ha sido como sentir como Dios fue caminando a mi lado a pesar de todas circunstancias, si yo me sintiera sola, así, así me sintiera como perdida en muchas ocasiones o no tuviese alguien con quien hablar. Cuando yo estaba trabajando en una casilla, sí me tocó entrar a, bueno, yo trabajaba como les decía, en una cárcel
y allá me tocaba como resolver las peticiones de los presos. Entonces fue conocer unas historias de vida muy fuertes, pero también muy constructivas, porque de todos ellos aprendí demasiado y sentía que también podía ser como un instrumento para ayudar a aliviar el dolor que se puede sentir en medio de una necesidad de pues perder la libertad y ver a las personas, como nos decían, no por el delito, sino como personas, no como este hizo esto, este lo otro. Y yo creo que eso me ayudó. Yo ahí en ese momento dije como quiero estudiar derecho, pero pues digamos que el semestre, como les había dicho, yo había entrado a estudiar a la universidad, la había dejado ahí porque no había podido continuar, me fui a vivir a Casillas. En ese momento, cuando yo pues ya logré ingresar al grupo juvenil de mi parroquia, se llamaba La Roca Viva, y a su vez entré a otro grupo que se llamaba Mistagogia, que era un grupo de oración de la Virgen María. Pude como llegar, o sea, hacíamos muchos planes, y entre esos planes estaba la visita a un santuario mariano que, que queda acá cerca de Bogotá, y ese santuario, pues digamos que es muy especial porque pues también fue como un mensaje de la Virgen que trajo como el construir este lugar para que las personas pudieran ir a afianzar y a fortalecer esa fe con la Virgen María. Entonces yo tenía como que ese encuentro, el encuentro era un 20 de mayo. Y el 19 de mayo, por una persona que había conocido cuando había estudiado en la ciudad de Bogotá, me dijo como, voy a ir a Casillas, voy a estar con unos amigos, entonces pues digamos que yo le dije, no, pues cuando vengas me avisas y nos vemos. Digamos que el preciso fue como ese fin de semana y venía con unos amigos, pues normal, de acá, de la ciudad de Bogotá. Y, y fue muy, muy chistoso porque si ustedes escucharan después como el testimonio de mi esposo en este pedacito, él venía de Bogotá, pues con este amigo de él, y venían con unas muchachas como en plan de rumba, como en plan de traerlas a una finca un fin de semana. Y pues las muchachas con las que venían pues resultaron como sacando el cuerpo a última hora. Entonces ellos dijeron como bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros solo hombres en Acacias, no tienen amigas, no conocen a nadie, y pues ahí la persona que yo había conocido dijo, no, yo conozco a alguien, pero eso sí, no es tan bonita. De 1 a 10 es por ahí un 4, pero pues tendrá amigas bonitas que de pronto si quieran salir. Entonces, cuando llegaron a Casillas, pues dentro de los muchachos que venían en el carro, había un muchacho que dijo, no, a mí no me interesa cómo bajarme, si es un 4, yo que voy a bajar a saludar, más bien espero que vengan las amigas y de pronto ahí me bajo a saludar. Cuando yo llegué a encontrarme con ellos en el parque de ahí del pueblo, uno de los amigos le dijo, no, no es un 4, es más bonita. Ahí sí él se bajó a saludar y, y resultó pues como empezando a pretenderme, y más adelante se convirtió como en mi novio. Pero pues ese muchacho tenía ahí un problema y un detalle muy especial, y es que cero Dios. O sea, él iba a Casillas, era como en plan de rumba, como que iba con sus amigos, él estaba en la universidad, él tenía unos proyectos, pues como con temas de conciertos, y yo decía, no, esto se aleja mucho, mucho, por mucho de lo que yo le he pedido a Dios después de todo lo que he sufrido y lo que yo quiero en un hombre para que pues esté conmigo. Entonces nosotros empezamos a salir. Yo vivía en ese momento en Acacias, él vivía acá en Bogotá, pero pues yo en ese momento estaba con mucha sed de Dios y yo decía, Señor, yo no quiero estar con nadie que me aparte de ti. Entonces, como estaba acudiendo juiciosa a las Eucaristías, en ese momento se estaba haciendo todos los 14 de cada mes la novena al Señor de los Milagros, que es el patrono de Buga. Entonces yo empecé a hacer como cada 14, empecé a ofrecer la novena, yo le decía, Señor, si este hombre es para mí, por favor, acércalo a ti, y si no, por favor, apártalo y que no me duela, porque pues digamos que veía en él como una buena persona, más allá de que no estuviese cercana a él, pero pues también para Dios nunca hay nada imposible.
Entonces, bueno, cuando pasó como el cuarto mes aproximadamente de estar en este proceso de estarle pidiendo al Señor por él, hago un paréntesis, siempre que yo iba y salía, íbamos pues cuando él iba a Casillas, iba a quedarse donde su amigo a la finca. Y pues él iba, me llevaba a la misa el domingo y él se devolvía para la finca con los amigos porque, o sea, para mí era casi imposible que él dijera que sí iba a aceptar ir a una Eucaristía conmigo. Entonces, bueno, él acepta ir a la Eucaristía como el cuarto mes y al momento de entrar, o sea, ahí me devuelvo un poquito porque él acepta estando en la finca y estaba haciendo un sol espectacular. Cuando él me dice, listo, bueno, está bien, vamos, empezó a llover, se nubló el cielo tenaz, estábamos como una finca que era como a 10 minutos de la parroquia. Entonces él dijo, no, eso está lloviendo, no va a haber misa. Y pues obviamente misa iba a haber, sí o sí, porque pues eso es algo que no se interrumpe. Y llegamos a la iglesia y no había luz. Entonces el feliz dijo, no, no hubo misa, no hay luz. Y el padre pues obviamente dijo sin luz, sin nada, no importa, vamos a hacer la Santa Eucaristía. En ese momento estaban como terminando una hora santa. Nosotros entramos y nos ubicamos en la parte delantera de la iglesia. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no sabía realmente cómo qué era lo que estaba pasando en ese momento. Pero yo por dentro decía, o sea, sentía una felicidad muy, muy grande. Más adelante entendí que era como el quebrantamiento. Y, pero pues yo lloraba, yo decía en ese momento como, él nunca viene a misa y ahora que viene, me ve a mí así llorando, dirá, me conseguí una loca. Pero pues digamos que yo terminé, me calmé un poquito y lo volteé a mirar y él estaba así como en un mar de lágrimas, peor que yo. Y pues más adelante él me dice, no, es que cuando yo cerré los ojos y entré, vi a la Virgen María con una cara de tristeza muy grande, en la que me mostraba así como una película todas las cosas y sí, todas las cosas malas que él había hecho en ese entonces, de pronto por andar con planes con sus amigos, haciendo pues 10.000 cosas que pues iba en contrario a lo que quería el corazón de nuestra Madre del Cielo. Entonces, pues ahí tuvo él como su primer acercamiento. Y de hecho, él llamó al papá ese día, que estaba en Bogotá, en el apartamento. El papá de él vivía en un apartamento al frente del de él, o sea, no vivían juntos, sino muy cerquita. Y el papá lo llamó y le dijo como que no, mi hijo, acabo de entrar a tu casa y huele mucho a rosas. Entonces, digamos que eso para él también fue como una respuesta más como la Virgencita me quiere y, y está haciendo presencia en este momento en mi vida de una manera pues muy fuerte. Bueno, digamos que nosotros tuvimos esta experiencia, pero pues nosotros empezamos viviendo en unión libre. Digamos que obviamente yo decía, sí, quiero un hombre transformado que respete, que tenga el temor de Dios en su corazón, pero él y a mí también, a mí me faltaba como mucha voluntad y pues a él también como mucho convencimiento, ¿no? Entonces, pues yo como vivía en ese momento en Acacias, había estado trabajando, pues él me decía, ven, ¿por qué no entras otra vez a la universidad? Empiezas a estudiar. Entonces yo entro a estudiar Derecho acá en Bogotá y él habló con mi abuela para decirle como que quería que yo me viniera a vivir con él, pero pues que obviamente más adelante la idea era casarnos, que no era como que esto quedara así. Entonces, bueno, nosotros duramos así como un año, al año me pidió matrimonio y a los 2 años, o sea, los 3 que llevábamos, nosotros nos casamos un 15 de junio del 2015 y digamos que todo esto fue como demasiado especial porque en todo el proceso estuvo el padre Ángel, el padre que me recibió a mí en la parroquia cuando yo llegué como buscando a Dios y él me adoptó, me metió en el grupo y él vino hasta acá a Bogotá a casarnos. De hecho, bueno,
más adelante nosotros cuando estábamos como organizando todo el tema de la boda del padre, decía: No se preocupen ustedes por fiesta, no se preocupen ustedes como por querer, digamos que a veces como, guau, voy a sorprender a los invitados, voy a hacer shows, cosas, nada. O sea, que lo más importante sea la Eucaristía. Y eso fue, o sea, para nosotros en lo que más le dedicamos tiempo fue como a preparar el sacramento. Y pues solo celebramos como con un almuerzo en familia. Bueno, cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio, y pues ya desde que veníamos viviendo juntos, nosotros igual teníamos como muchos problemas porque, pues digamos que él también tenía como muchas inseguridades, también tenía como algo de ansiedad. Yo cuando estaba viviendo con él, pues digamos que ya no iba tanto a Casillas, ya no iba tanto a mi casa, yo vivía ahí con mi abuela porque pues mi hermano vivía acá en Bogotá. Entonces, digamos que yo empecé a sentir como un poco el vacío de no poder estar cerca de mi abuela, como que pues siempre éramos con la familia de mi esposo, que pues de una u otra manera también se convirtió como en mi familia, no solo desde el matrimonio, sino desde que yo vivía con él. Bueno, nosotros empezamos como nuestra vida matrimonial. Nosotros, aparte de las dificultades que podíamos tener como familia, también empezamos a tener como ciertas dificultades a nivel económico, porque pues mi esposo estaba, bueno, ya él era abogado, pero pues yo todavía no era abogada y todavía me faltaba mucho para poder terminar. Y cuando iba como en sexto semestre, más o menos, un año de casada, yo quedé en embarazo. Pues, fue una alegría muy grande porque, primero que todo, fue totalmente inesperado. Yo planificaba y pues para mí quedar embarazada fue como que a mitad de carrera no era algo que yo tuviese como muy planeado. Y, y como que con esa noticia llegaron muchos retos porque él empezó así, no, pues se le acaba de terminar un contrato con el que venía trabajando desde como hace un año y fue como tengo que ya buscar algo más, él estaba haciendo la especialización, también es abogado y está haciendo especialización en tributario, entonces como que bueno, todo se unió en ese momento, como su estudio, el mío, la búsqueda de trabajo, pero aún así yo trataba de mantener como la fe en la casa. Y un día me acuerdo que él estaba súper desesperado porque pues como en la angustia de no saber qué iba a pasar, como con la parte laboral. Entonces él empieza a hacer como el Santo Rosario solo, yo estaba durmiendo, y él empieza a, a hablar en lenguas. Y digamos que eso fue para él como algo, como porque a mí esto que me está pasando, ¿qué es? Teníamos una persona cercana a él que vivía esto y le dijo, sí, eso que te está pasando pues es del Espíritu Santo, pero pues digamos que era como en lenguas extranjeras, no sé, no era como que uno pudiese decir, están diciendo esto, lo otro, no, solamente eran como oraciones en otros idiomas. Y pues nosotros tratamos de aferrarnos como mucho más a Dios, como queriendo entender. Él, digamos que en medio de su proceso de conversión y en medio de todo lo que él quería hacer y también dentro de la inmadurez tan grande que vivíamos nosotros, porque pues él tenía en ese entonces como 25 años y yo tenía como 23. Nosotros empezamos como a tener ciertos inconvenientes entre nosotros, ya de hablarnos duro, de, no hablo de violencia física, pero sí como a veces cierta falta de caridad en el hablarnos como esposos. Y eso empezó a generar pues, un dolor muy grande en mí, pero creo que lo que yo hacía en ese momento y lo que más buscaba era como que estuviésemos más, como a pesar de todo, más cerca de Dios. En ese mismo año, mi cuñada, la mayor, la hermana de él,
hace el retiro de Maús. Y entonces ella y su esposo, entonces invitaron a mi esposo a que lo hiciera. Mi esposo lo hizo en el mes de mayo del 2016 y salió de allá, pues como obviamente uno sale con ese corazón súper inflamado, súper lleno de amor, súper lleno del Espíritu Santo. Buscó como decirme muchas cosas de las que él había vivido y obviamente no como el paso a paso porque no se puede, pero sí como espiritualmente cómo se sentía. Y digamos que eso hizo que de una u otra manera nosotros también nos acercáramos más en la fe. Él me invita a mí a hacer el retiro en el mes de junio, yo lo hago también. Digamos que yo, pues, en ese momento no sentí como, o sea, lo hice embarazada, estaba cansada, me la pasaba con sueño, me pareció muy bonito, pero pues la verdad ni no tuvo como un efecto tan grande que yo pudiera decir, no sé, como me cambió la vida. Nosotros, digamos que en medio de los cambios, ya, pues él luego entró a trabajar, empezó como a tener cierto éxito, todo gracias y por voluntad del Señor. Pero dentro de esa carrera por crecer profesionalmente también fue dejando de lado a Dios y fue empezando no a tener a su familia como una bendición, sino como una carga para el desarrollo de su profesión. Entonces empezaba él ya a decirme como, tú por qué no te pones las pilas, montas un negocio, haces una cosa o haces la otra. En ese vaivén, pues, de crecimiento de él trabajó en varias empresas y, pues, luego terminó siendo gerente en una empresa muy grande acá en Colombia de consultoría de impuestos. Nos mandan a vivir a Cali y, pues, digamos que en medio de todo yo no me sentía como tan feliz. Y sé que él tampoco, o sea, estábamos con muchos conflictos y pese a que decíamos que queríamos estar cerca de Dios, realmente no lo estábamos llevando tan en Dios como Dios quería que lo hiciéramos. Em, Él vuelve, o sea, nos fuimos a vivir acá a la ciudad de Cali, volvimos a Bogotá y cuando nosotros volvemos a Bogotá, pasó algo muy loco porque nosotros íbamos a vivir para acá cerca de un centro comercial que se llama San Rafael y de la nada la persona donde nos íbamos a vivir dice, no, aquí hubo un problema con los papeles, no sé qué, no pueden llegar acá. Ya nosotros con camión contrastado y todo llegamos acá al barrio Cedritos. Estando en Cedritos, nosotros empezamos a asistir a la parroquia que queda ahí como a 2 cuadras de la casa y vimos que llegó o sea, eso fue ya como en el 2018, ya el niño tenía como 2 años y medio, 3. Nosotros llegamos mm, como familia buscando también mucho de Dios. Yo quería entrar a un grupo parroquial, él también quería como empezar de nuevo a nutrirse porque él venía como de un corre-corre interno muy fuerte. Y llegamos y estaba en este recibimiento de hombres del retiro, y él dice: "¿Cómo me puedo empezar a congregar con ustedes?". Y le dijeron que claro, que los miércoles, que súper bienvenido. Luego yo busqué a las mujeres y empecé a hacer, pues, como a congregarme con ellas. Y ahí tuve la oportunidad de tener como mi primer servicio. Al principio era súper complejo porque yo me iba a reuniones y él decía como: "Pero y el bebé, y la vida, y tú por allá en la iglesia, y vas a afectar la familia". Y entonces cuando él empezó para prepararse para su servicio, me tocaba decirle a los coordinadores de allá del grupo de Modos, miren, ténganle paciencia, es que él está muy ocupado con trabajo, pues para que lo dejaran servir. Y bueno, él, digamos que así fue como nuestro primer servicio, pero pues igual él también como que seguía mucho en esa tónica de quererse desarrollar mucho profesionalmente, tanto que él no compartía tanto con el bebé y conmigo. Y pues ahorita tenemos otra niña y él dice, a mí me duele no haber vivido todo esto que he vivido con la niña, con Martín cuando era un bebé. Entonces, cuando nosotros nos venimos, perdón, bueno, cuando nosotros llegamos como que empezamos como nuestro primer camino en Emaús y empezamos a servir, pues digamos que eso es como un nuevo encender el corazón.
y a mí me creció mucho, 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 mucho la confianza en Dios. Yo ahí me gradué de la universidad y entré como, bueno, mi hijo entró al jardín, yo estoy en la casa y, y ahora necesito empezar a buscar trabajo porque pues a mi esposo de todas maneras le quedaba pesado como todo solo. Y yo decía, tengo que empezar a buscar. Y pues por cosas de Dios, un profesor que me ha dado clase en la universidad me llamó y me dijo, Alejandra, estamos necesitando una abogada en una entidad del Estado, que si yo quería trabajar. Y yo, claro, no, yo me pegué la emocionada más grande, yo dije, ya me van a llamar, fue, o sea, dentro del contexto de la espera de la llamada, que me pidieran los documentos y todo, digamos que esa llamada se dio en el contexto de ese primer retiro de servicio. Yo estaba muy emocionada, pero empezó a pasar como un mes, ya íbamos para el segundo mes y nada, que pasaba nada. Yo me acuerdo que yo me senté en mi casa, en la sala, y yo abrí la palabra de Dios y decía, Señor, háblame, háblame a través de tu palabra porque yo necesito tener alguna respuesta. Necesito, necesito fortalecerme porque en este momento pues mi esposo no me estaba ayudando mucho porque pues me hacía sentir como que de una u otra manera como que yo no estaba haciendo nada y que era una carga. Y pues yo también tenía muchos anhelos por desarrollarme profesionalmente. Yo hablé la Biblia y me salió como, era como el Salmo 25, 26, que decía que quien pone en mí su confianza no saldrá defraudado. Y yo leí esa palabra y para mí fue como un recargarme, recargarme de Dios. Y bueno, más adelante yo entré a trabajar y fue muy curioso porque el Señor no solamente me llevó a mí allá a trabajar como abogada, sino realmente como servidora suya, porque empecé a conocer personas que decían pues ser católicas, pero no tenían en ese momento como realmente deseos de tener a Dios en su corazón. Entonces, pues digamos que yo procuraba pues ir a la Eucaristía, ir al Santísimo, yo andaba con mi camándula, entonces como que empezaban a ver algo diferente, entonces medio hablaban, o sea, no sé, empezaban a contarme algo y se abrían así como un libro, empezaban a contarme muchas cosas de su vida, muy, muy, muy fuertes, que yo decía, esto es un don de Dios, o sea, el hecho de que una persona se abra y te permita dar una palabra, que la persona la conserve en su corazón y realmente diga, quiero acercarme a Dios, para mí eso pues fue un regalo. Entonces, digamos que ahí tuve como ese primer servicio ya como en esa etapa de mi vida, porque pues fueron, gracias a Dios, varias personas que Diosito usándome como instrumento logró acercar a Él. Y que pues digamos que una de esas personas ahorita es como mi mejor amiga porque también tuvo un proceso de conversión demasiado, demasiado hermoso. Yo pues nada, yo sigo trabajando ahí en esa entidad, duré como aproximadamente unos 3 años, pero en ese contexto también seguíamos como batallando mucho en casa, ¿no? Entonces digamos que yo ya estaba trabajando y pues yo lo que le decía a mi esposo era, confía, confía en Dios. Y él me decía, no, pero es que tú crees que confiando nos va a caer la plata del cielo. O sea, le daba hasta mal genio que yo le dijera que había que confiar en Dios. Y yo me acuerdo mucho una vez que él estaba como en un proceso como para entrar en una empresa muy grande, y pues a la final no se dio. Entonces él no entendía por qué no se había dado. Y yo me acuerdo, pues es de las respuestas más flash que Dios me ha dado en el Santísimo. Me fui yo al Santísimo y le dije, Señor, tú sabes la ansiedad que tiene David en este momento, tú sabes las necesidades que tiene David en este momento. Yo te pido que le puedan dar una respuesta para saber qué pasó, qué salió mal, en qué podemos mejorar para que pues la situación no se vuelva a presentar. Y cuando salí del Santísimo, mi esposo me llamó y me dijo cómo me llamó el gerente de la empresa y me dijo qué era lo que había pasado. Y para él fue ya como, bueno, descanso de eso y ya como que lo suelto. Pero pues Diosito respondió de una. Y es que eso se dio dentro del contexto de que él venía de una empresa en la que venía, por la cual nos fuimos a Cali, volvimos,
Él estaba pues consumido, queriendo ser pues como allá el mejor abogado, ojalá escalar de acuerdo a los rangos que tenía la empresa en ese momento. Y nosotros estábamos muy mal porque pues él estaba avanzando mucho eh, laboralmente, pero a nivel de la casa nosotros estábamos mal. Entonces yo empecé a visitar a Santísimo a diario y en algún momento alguien me había hablado de Santa Rita de Casia. Entonces yo dije, voy a hacer la novena a Santa Rita de Casia, pues que es patrona de los imposibles, que también tuvo un esposo complejo, que tuvo unos hijos complejos, y sé que con la ayuda de ella yo también pues voy a poder como de una u otra manera salvar mi matrimonio. Y entonces haciendo, o sea, yo terminé esta novena y Diosito pues de una u otra manera también actuó allá en la empresa de él y a él lo despiden. A él lo despiden porque dicen que es que hay unas políticas de integración con otro país y que entonces el perfil no se adecuaba con lo que ellos están buscando, que tome su indemnización porque pues fue un despido injustificado y gracias por sus servicios. Esto para nosotros fue como, fue demasiado fuerte porque se sintió mucha paz y fue como un, voy a volver a ver hacia atrás, voy a ver a mi familia porque estaba acá entretenido con otras cosas y voy a dedicarle tiempo a mi esposa, a mi hijo y, y quiero conectarme más con Dios. Entonces, en ese proceso, nosotros nos vamos para Santa Marta, alquilamos un apartamento, nos fuimos todos y allá empezamos como, vamos de verdad a poner a Dios en el centro de nuestra familia y empezamos a hacer el Santo Rosario. Haciendo el Santo Rosario, él empieza a hablar en lenguas, como había pasado desde el 2016, pero esta vez empieza como que el Señor le da el don de interpretación y empieza a hablar primero en inglés, como en los diferentes idiomas y luego a hablar en español. Y empiezan unos mensajes muy hermosos respecto de lo que es el amor, de que Dios es amor, que de la confianza, o sea, fueron demasiadas cosas que obviamente más adelante nosotros buscamos como dirección espiritual, digamos que es algo que nosotros hacemos cuando oramos en familia, normalmente no lo abrimos con terceras personas, a menos que sea la voluntad del Señor, pero pues digamos que ese fue como un gran regalo que Dios a través de su Santo Espíritu nos regaló para nosotros poder, digamos que de una u otra manera tener como una guía. Nosotros tratamos ahí, pues digamos que ya en el contexto de los retiros, nos metimos muchísimo a servir, mi esposo también pues toca instrumentos musicales, entonces apoyaba como la parte de música y, y luego pues a mí me llaman en el 2020 o 2019 a compartir mi testimonio en Emaús, porque pues decían que yo tan jovencita, pues como tan metida en la iglesia, que como porque tan raro. Y pues que de pronto tuvo que haber hecho Dios en mi vida para haber tomado como una decisión de acercarme a Él. Eh, Más adelante nosotros, esto fue ya pues más reciente, yo en contexto de pandemia hice la consagración a la Virgen María y en esa consagración que la hice virtual, hablaban de todos los métodos de planificación familiar. Y yo decía, o sea, yo que soy la más provida, la que más dice que pues como que no al aborto, pues no me parece que yo esté haciendo algo en contra de eso. Entonces conocí a alguien que me dijo, mira, ¿por qué no hablas con una novicia que tiene como un don de reconciliar las almas de las mamás con los bebés abortados y le cuentas un poquito de ti? Porque pues en ese momento yo tenía como una barrita, como un yadel, y llevaba mucho tiempo planificando, pues ya es como 4 años. Entonces yo hablé con esta novicia y ella me dijo, me explicó pues que generaba microabortos, que que seguramente yo tenía ya pues bebés en el cielo, que eran santos mártires bebé,
y que debía bautizarlo. Pues eso a mí me hizo como un boom en la cabeza, porque pues yo decía, pues lo que les decía ahorita, o sea, yo soy nada más pro vida, yo no creo que yo esté en algo ofendiendo a Dios con eso, porque pues yo nunca he abortado. Entonces, la hermana me dice que le pida a Dios que me dé el nombre de, de ese bebé, y no puedo decir que fue uno o dos, no sé cuántos, de pronto por mis métodos anticonceptivos haya llegado a perder así como microabortos, pero me dijo, haz el proceso. Yo duré como 2 meses para poderme sentar a hacerlo realmente consciente de, tengo algo que cambiar, algo que mejorar, algo en lo que deba intervenir. El caso es que yo me senté, me acuerdo bien, en una Eucaristía, y yo le dije, Señor, dame el nombre de ese bebé y pues, de mi batallón de Santos Mártires Bebé, porque no sé cuántos pude haber perdido. Y estando así, me viene el nombre a la cabeza de Esteban, y yo dije, rarísimo, porque yo jamás pensaría haberle puesto a un hijo Esteban. Entonces yo le escribí a la hermana, dije, hermana, mire, me llegó este nombre, no entiendo, pero ella me dijo, qué maravilla, porque ese es el nombre de San Esteban mártir, que fue el primer mártir de la iglesia. Me dijo, ¿y sabes cuál era la súplica de San Esteban? Me decía, era, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y así está tu hijo pidiendo por ustedes como familia, porque ustedes estaban cometiendo un pecado que no sabían que estaban cometiendo, y le estaban suplicando al Señor que los perdone. Bueno, para mí fue demasiado emotivo, y fue luego, ahora yo le cuento a mi esposo esto, porque pues no es fácil, como si para mí fue difícil entenderlo. Ella me dijo, él también tiene que pedir perdón por eso, porque también él es el papá de esos bebés, entonces tiene que reconocerlos como tal. Entonces me dijo, pídele a tu bebé que te ayude intercediendo para que su papá tome las cosas del, como entendiéndolo, que sea el Espíritu Santo quien le ayude a entender la situación. Entonces yo hablo con mi esposo, lo entendió muy bien, y decidimos cómo hacer ese bautismo espiritual. Yo llego, pues como a raíz de eso tomé la decisión de retirarme ya de él y empezar a estar abiertos a la vida. En el 2021, en febrero, pues yo ya estaba haciendo mi especialización, yo había seguido pues trabajando. Obviamente estábamos en contexto virtual de pandemia. Yo quedé embarazada en febrero y bien, estando me doy cuenta pues que estoy embarazada, empiezo pues como a cuidarme, le digo a mi esposo, obviamente, le conté que estaba embarazada, le contamos a mi hijo, que en ese entonces tenía 4 añitos, le dijimos, Martín, vas a tener un hermanito, una hermanita, y el niño estuvo muy contento, y como a los 15 días más o menos que pues ya el niño sabe, eh, yo estando en clase, preciso en la especialización, tengo una pérdida, un aborto espontáneo. Fue muy, muy, muy duro, porque me tocó ir sola a la clínica porque mi esposo no podía entrar por temas de pandemia. Y yo pues lloraba demasiado, y le conté a mi hermano, le dolió muchísimo. Cuando llega mi esposo a recogerme con mi hijo a la clínica, mi hijo me dice, ¿qué pasó, mamá? ¿No encontraron a mi hermanita en tu barriga? Pues, para mí fue fuertísimo, pero yo le dije que no la habían encontrado, y que pues ya estaba con Dios, pero yo no podía ni hablar. Cuando llegué a la casa, mi esposo me dijo que si quería que oráramos, y esto es fuerte, pero es hermoso, porque gracias a la asistencia que el Señor nos regaló, pues a través del Espíritu Santo y los dones que nos regaló, estábamos haciendo el rosario, y mi esposo empieza a hablar en lenguas, y en el mensaje que el Señor nos da en ese día fue como que porque estábamos tristes,
si mis familiares, si mi hijo estaba en el mejor lugar que podían estar, que era con él, en el cielo. Entonces dijo, entrégame a tu hijo, así como Dios entregó a su único hijo por ustedes. Y para mí esas palabras fueron como un bálsamo que me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Y yo quiero que si hay mamitas que han pasado también por el dolor de una pérdida, entiendan ese mensaje que Dios nos quiere dar. O sea, Él entregó a su Hijo único por nosotros. Nosotros también sepamos entregarle a nuestros hijos que por una u otra razón Él ha permitido que no lleguen. Entregárselos a Él con total paz, tranquilidad y confianza de saber que están en los mejores brazos del mundo, que son los brazos de Jesús. Pero bueno, más adelante, digamos que eso me dio mucha fortaleza espiritual, yo me recuperé y esto fue como en el mes de abril, más o menos, como, no, la pérdida fue como el 24 de febrero. Más adelante, como en junio, quedó embarazada de nuevo y empiezo a tener un embarazo un poco complejo porque cuando yo quedo en embarazo, pues como había tenido la pérdida, me habían hecho muchos exámenes a ver cuál había sido como esa razón por la cual yo había perdido a mi bebé. Y entre eso me había salido un síndrome de antifosfolípidos, pero pues no era como tampoco catalogado dentro de una categoría específica. Entonces yo empiezo con mis exámenes, fui a visitar al mismo médico que me había atendido cuando tuve la pérdida anterior y él me revisa el vientre y me dice, este embarazo probablemente tampoco sale adelante porque el saco está muy pequeño para la edad gestacional que se supone que tiene. Ahí entro otra vez yo en un mar de lágrimas horrible y como un miedo absoluto porque pues no quería volver a pasar por eso. Y ahí está, salí cerca del centro médico, hay un santísimo, y llego yo allá a llorar, y mi esposo también entró conmigo, y él me dijo, y salí más tranquilo. Me dijo, ¿tú te sientes mejor? Y yo no me siento mejor. La verdad me siento mal. Entonces llegamos a la casa y oramos, y otra vez el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos dice que donde Él ha puesto la semilla, va a germinar el fruto. Que tenga confianza porque la falta de confianza no va a permitir que él actúe con total libertad. Y luego de eso pues me salió como un hematoma retrodecidual que luego desapareció, luego tuve casi que un parto, bueno, o sea, casi que la bebé se viene antes de tiempo y todo, pero pues la bebé nació el día que tenía que nacer, ella nació en marzo del 2022. Para nosotros fue una alegría muy grande el nacimiento de la niña, porque pues era como reconocer esas promesas de Dios. Pero ahí siguió como una siguiente prueba demasiado fuerte, porque al traer nosotros la bebé a la casa, mi hijo que ya estaba en el jardín, tenía ya 5 añitos, trae un virus a la casa, un virus sincitial respiratorio, y, y este virus empieza a hacer que la niña, nosotros pensamos que era una gripa, como la habíamos manejado antes al niño, pero pues empezamos como a hacerle lavados nasales, a hablar con el pediatra por WhatsApp, decirle, doctor, la veo así, ¿qué hago? ¿La llevo? Y pues el doctor era como que también se abstenía a darme como muchas recomendaciones porque pues era por WhatsApp y no va a hacerse responsable de una bebé que no ha visto. Pero pues nosotros no la veíamos tampoco como los signos de alarma que nos dicen que se pueden presentar cuando un bebé está como con riesgo. La bebé tenía ahí como 10 días de nacida, tal vez. Eh, Nosotros tenemos que llevar a la bebé a un control de crecimiento y nos habíamos dado cuenta que la bebé ya estaba teniendo pausas respiratorias. O sea, nunca se le vio aleteo nasal, nunca se le vio como eso que dicen así, que se le ve como el pechito
como moviéndose con fuerza. Y la bebé, cuando llega allá, el doctor le mide la saturación y está saturando en 70. Entonces nos manda de urgencias para la clínica a la que ella nació. A ella la tratan de estabilizar, le ponen oxígeno, le hacen muchos exámenes, la chuzan por todas partes. Yo estoy ahí con ella y me dicen la bebé queda hospitalizada, queda en la UCI de neonatos. Yo mando traer mi maleta con todo para irme a quedar con ella. Llego yo con mi maleta así ya pues para entrar al cuarto donde voy a estar con la bebé y me dicen qué pena mamá, usted no puede entrar porque la bebé está en una UCI neonatal donde hay bebés prematuros y viene con un virus muy fuerte que no sabemos si también tenga COVID. Entonces, hasta que no salga el resultado de COVID, la bebé no, o sea, usted no puede entrar a estar con la bebé. Yo la veía ella por un vidrio allá al fondo y la bebé lloraba y lloraba y lloraba y estaba solita en una incubadora. Pues eso para mí yo creo que es del dolor más fuerte que he podido sentir en mi vida. El ver a mi hija pasando por un dolor muy fuerte y no poder estar con ella. Mi esposo estuvo súper pegado a mí, pero a la vez sabía que tenía que confiar en Dios porque sabía que Dios nos iba a sacar de esa. Al día siguiente yo voy a la clínica a que me den noticias porque todavía no me dejaban entrar. Me dijo la doctora que la bebé estaba saturando eh, con asistencia al 50%, saturando, no, perdón, con oxígeno al 50%, que estaba con cánula de alto flujo, que probablemente la iban a tener que intubar. Y a ella nos dicen como, si quiere mamá, mándese a hacer usted un examen, como una prueba rápida por PCR, y viene a ver si, pues, si sale y ya la dejamos ingresar. Bendito Dios que a mi bebé no tienen que intubarla. Eh, Al principio nos habían dicho como que no nos daban muchas expectativas de que iba a salir bien o que ni nada, porque pues todo el panorama era muy incierto y ese virus, ella ya tenía una bronquitis, ya podía pues digamos que pues terminar un desenlace fatal por la edad que ella tenía en ese momento. Entonces, nada, nosotros fuimos, hicimos los exámenes, yo llegué con mi prueba, ya me dejaron ingresar, me tocaba entrar, yo no la podía ni tocar, me tocaba con guantes, con gorro, con todos unos elementos de protección, no me dejaban cargarla, sino solo meter las manitos a través de la incubadora. Mi bebé empieza a tener como cierta mejoría. En ese momento fue mucha, 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 mucha la oración de la comunidad de Maús, de toda nuestra familia. En la casilla se ofrecían Eucaristías. Mi esposo es de Pasto, en las Lajas, la Virgen de las Lajas en el santuario se le ofrecieron Eucaristías. Acá en la parroquia a la cual nosotros pertenecíamos en Bogotá. O sea, fue un momento en el que Dios nos permitió sentir su amor a través de todas las personas que nos rodearon en ese momento. Mi bebé, después de que decían que puede durar 15 días más, duró solo 7 días más allá en la clínica, salió con oxígeno a la casa y luego empezó a recuperarse y a recuperarse y a recuperarse. Y digamos que todo esto como que fue yendo, como fortaleciendo la fe de todos en casa, porque pues digamos que Dios nos mostró cómo iba actuando a través del dolor, a través de también de los momentos de felicidad y cómo ello creo que él quería como nos fuéramos asemejando nuestro corazón al suyo un poco, porque pues realmente uno puede decir que está bien, realmente cuando, y que tiene mucha fe cuando está cerca de Dios y no le pasa nada, pero, pero pues realmente es mantenerse firme ante unas circunstancias tan complejas. Yo creo que son lo que Dios permite para que nosotros podamos tener como esa fortaleza que Él como hijos suyos quiere que nosotros tengamos. Ya después, el año pasado, que fue la locura para nosotros como familia a nivel de servicio y de amor de Dios, pues ya los niños ya un poquito más grandes, nosotros pues nos tuvimos que mudar aquí como sea igual cerca de la parroquia en la cual estábamos sirviendo, pero pues por alguna razón llegamos a conocer Hakuna
Y aquí empieza algo muy lindo porque pues fueron canciones que, o sea, yo siento que soy una persona que me conecto mucho con Dios a través de la música. Y Dios como que empezó a poner como, no sé, como a darnos como mucha paz, a sentirnos como muy conectados con Él a través de la música. Y bueno, acá nos dicen que mi esposo también lo empezó a escuchar, empezamos a seguirlos en redes y luego nos enteramos que venían a Colombia como don Josepe, el padre fundador, con un grupo de españoles, por lo que habían abierto recientemente Jacuna en Bogotá. Eso fue en febrero del año pasado. Entonces, nosotros pues nos organizamos para poder dejar los niños y nos fuimos a la escapada. La escapada también vista como por Dios, como que dándonos esas herramientas que nosotros tal vez necesitábamos para poder como seguir haciendo lo que Él tiene dispuesto para nosotros en su santísima voluntad. Y es que fuimos allá y conocimos muchas personas, conocimos a los chicos de FETA, de diferentes parroquias, unas personas del Opus, conocimos pues los chicos que hacían parte como tal ya de Jacuna. Y fue embarcarnos en una aventura muy grande porque salimos de allá con ese corazón súper inflamado. Y yo le dije a David, me gustaría que nuestra parroquia, que es una parroquia que es, pues, es pequeña en cuanto a tamaño, pero hay muchos feligreses, pero casi todos los grupos parroquiales son de adultos, no había nada de jóvenes, había un grupo de niños chiquitos de infancia misionera, pero nada de jóvenes. Entonces, él salió como con la idea de, o sea, yo salí con el deseo de FETA y él salió con el deseo de ojalá hacer como acá en Colombia hay un festival muy grande de música que se llama Stereo Picnic. Decíamos qué rico hacer un Stereo Picnic, pero católico. O sea, como traer artistas católicos, que nos sea un momento como para congregarnos todos, para hacer, o sea, empezamos a vivir como andar como con esa idea. Congregamos a varias de las personas que habíamos conocido en este contexto de la escapada, como para hablar de la idea y ver qué cosas se podían proponer y luego ya mirábamos cómo hacíamos el tema de inversionistas y demás. Y bueno, empezamos como con esta idea, pero al final nosotros decíamos, bueno, chévere, hacemos un evento que dura un día, se llamaba Corazón Ardiente. Empezamos como con toda esta idea, formamos la empresa sin ánimo de lucro, hacemos, bueno, todo lo que se requiere para poder llegar a lo que se quiere hacer, pero realmente estamos haciendo algo para atraer personas que están lejos de la iglesia y tal vez ahí nos quedábamos pensando, ¿no? Porque lo que nosotros queríamos en ese momento era acercar, no era como hacer algo para los que ya estábamos dentro. Entonces, digamos que ahí se nos apagó un poco como la iniciativa del Estéreo Picnic Católico y, y nos centramos más como en lo que era EFETA. Y empezamos a asistir a las horas santas de Jacuna acá en Colombia. Entonces, cuando fuimos, mi esposo dijo, suena muy bajito, le falta fuerza a la voz. Él, pues ya en su testimonio personal, él tuvo como acercamiento con toda la parte de música y escenarios y sonido y luces. Entonces él dijo, voy a empezar, conocía personas de antes, entonces alquilamos unas cabinas de sonido para ampliarles el sonido. Pero resulta que esa empresa de sonido que nos alquilaba las cosas se llamaba Bajo Tierra, entonces decíamos como que no, tal vez no está muy alineada con lo que, para lo que se está usando. Entonces empezamos a decir, ¿por qué no hacemos? O sea, conseguimos y compramos los instrumentos que necesitamos para que sean cosas de uso exclusivo de cosas católicas y de adoración. Entonces acá nos embarcamos en otra aventura que varios de nuestros amigos ya pues conocen, que se llama Evamplificando, que es de amplificar el Evangelio. Y tenemos un logo muy lindo, luego pues si puedo les muestro. Eh, y empezamos a adquirir cabinas de sonido, micrófonos, cables, luego luces, y todo lo empezamos a llevar a Jacuna de forma gratuita. Y luego empezaron a surgir otros temas de servicio con la parroquia. Fueron unos meses muy activos de mucho servicio, como ayudando a mejorar esas experiencias en fe, porque creo que es algo que a veces nos falta a los católicos como iniciativas para hacer cosas así.
y que dejar de mostrar un poco como esa iglesia que está cuadriculada, que es solamente muchas cosas y es muy hermosa, porque amo mi iglesia católica y todo lo que nos da y todos nuestros sacramentos, pero siento que nos falta un poco más meterle la ficha al tema de experiencias de fe. Entonces, bueno, nosotros empezamos como con Hakuna aquí como a buscar ayudar para que pues se viviera mejor la experiencia para el montón de personas que van. Y en ese contexto pues empezamos a conocer muchas personas cercanas a la iglesia, muchos jóvenes queriendo hacer muchas cosas muy chéveres. Y ahí empezó, digo yo, empezó porque pues fue como más notorio para nosotros como el Señor nos fue como orientando la mirada hacia su sagrado corazón. Y fue muy hermoso porque, como les decía, yo salí como con el deseo de iniciar una FETA en mi parroquia y mi esposo me apoyó y dijo, hagámoslo, hagámoslo porque es algo que creo que el Señor quiere. Y el 16 de junio del año pasado coincidió sin planearlo, sin nada. Después de haber estado hablando con el padre, nos invitaron a un servicio en Tunja de FETA. Le comentamos la experiencia al sacerdote, de cómo nos había ido. Pues fueron con personas que conocimos en la escapada. Y estando ya digamos que metidos en esto, enviamos la carta de intención a los custodios de FETA acá en Bogotá y ellos como que nos empezaron a dar todo el acompañamiento para abrir nuestra comunidad. Empezamos congregando chicos, ahorita tenemos como más o menos como unos 30 y tenemos nuestro primer retiro el 1, 2, 3 de marzo acá en Bogotá. Y, y bueno, digamos que estando dentro de todo eso, la preparación para el retiro, bueno, primero el armar la comunidad de FETA, después pues se va amplificando con todo el apoyo de soluciones de sonido, que conocimos muchos músicos católicos, que empezamos a hacer como amigos muy cercanos en la fe también. Nos invitaron de un colegio acá en Bogotá, porque habían visto algo de amplificando y las historias y demás, y decían si podíamos ir a un colegio a hacer como un retiro de un día para los chicos que iban a hacer la confirmación. Entonces dijimos, wow, amplificando ya no solo es como soluciones de sonido, sino que estamos diseñando experiencias de fe, porque aparte el Señor nos ha permitido conocer todas estas personas que también trabajan en temas de evangelización juvenil nueva. Entonces, con Alejandra Arias, con los amigos, los hermanos corazonistas, con otros chicos de FETA, diseñamos este primer retiro, fue muy bonito. Digamos que empezamos como a tratar de llevar como también en ese momento como una experiencia de adoración al Santísimo desde una parte también con música, con las palanquitas como se hace en contexto de retiro. Y creo que llegó al corazón de los chicos y después, digamos que eso fue como, y ahí me vuelvo un poquito como en agosto del año pasado, estando en todo este contexto de servicio, conocimos al padre Juan Diego Cadena, y tuvimos la oportunidad de juntos como esposos contarle un poco de pues, de nuestro testimonio y pues de lo que hacíamos con Amplificando. Y él nos dice, miren, es que yo tengo una idea desde antes de irme a mi ordenación, que se llamara Una Sola Iglesia, que hay muchos grupos juveniles de Bogotá o de Colombia que están como muy por su lado, ¿sí? Apostolados en Instagram o comunidades de iglesia, como FETA, El Cielo, Patá, bueno, hay muchos, pero pues cada uno como por su lado. Entonces él pensó como en la idea de cómo todos esos grupos hacían una sola, como que se unían con un solo motivo. Entonces, bueno, él volvió después de que se ordenó y decidió retomar esta idea y la llamó Un Solo Corazón. Como les decía, el Señor nos ha llamado mucho, 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 mucho a través del Sagrado Corazón. Entonces, él dijo, ¿por qué no hacen parte de esto también ustedes como apostolado de Amplificando? Entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Y nos dijo, esto fue como, pónganle 2 semanas antes de septiembre. El padre dijo, quiero que arranquemos en septiembre, envíenme el logo para poner en el póster, no sé qué, empezamos con eso. Cuando un día nos llama y dice, el Señor puso en mi corazón
que sean ustedes dos quienes coordinen y lideren un solo corazón, obviamente bajo su dirección. Para nosotros fue, wow, esto es muy grande, porque pues vamos a empezar algo de cero y estamos empezando en todo este tema este año, entonces pues va a ser una locura, pero aceptamos los retos que el Señor nos ponga porque no somos nosotros, ¿sí? No es como, uy, Alejandra y David son lo máximo, sino que es el Señor quien se encarga de unir puntos, de dar talentos, de poner los medios para que pues todo se pueda hacer. Y tuvimos nuestra primera vigilia en adoración, en reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahorita acabamos de hacer la quinta, la semana pasada, y, y hemos visto cómo el Señor, valiéndose de nuestras debilidades, de nuestros dolores, de nuestras heridas, de nuestras alegrías, ha venido construyendo un escenario y un propósito muy grande en la vida de nosotros como familia, como esposos, como Alejandra y David, como hijos, cada uno independientes de Dios. Y yo creo que algo que Él quiere es que a pesar de todas las cosas que Él permite que pasen, todas las cosas que Él permite que pasen, como que sean como pruebas, o sean como esos medios que también funcionen como ese fortalecimiento del corazón. Porque yo creo que a eso nos llama Él, a estar fuertes, a ser corazones que latan fuerte, que ante la felicidad lata fuerte, ante el dolor lata fuerte, ante todo latamos fuerte y sobre todo abandonados a su santísima voluntad. Porque creo que eso ha sido el año pasado para nosotros, como soltándonos y decir, no, tal vez no tenemos, o sea, tenemos 2 hijos, tenemos empresa, porque digamos que ahí me salté un pedacito del testimonio y es que mi esposo en un punto decide como que en las empresas a las cuales él estaba llegando como a liderar grupos, estaban poniéndole unas responsabilidades que realmente estaban poniendo, limitándole o como separándole un poco como su parte laboral, como de su familia y su servicio. Entonces, como que tomamos la decisión de independizarnos y esto fue antes de pandemia. Y fue como un salto de fe y de confianza, porque Dios jamás, jamás, jamás nos ha permitido pasar por una necesidad, sino por el contrario, nos ha dejado ganar en generosidad. Incluso cuando uno dice, no, queda tan poquito, pero luego el Señor como que se encarga de organizar todo para que todo se siga dando, incluso con todo lo de un solo corazón, que fue como una aventura muy grande que con lo de Amplificando, perdón, que nos embarcamos como en querer adquirir todas estas cosas. El Señor siempre como que dispone los medios y las formas para que se haga su santísima voluntad. Creo que lo único que tenemos que hacer es confiar y entregar y saber que cada página de ese libro, que es el libro de Dios y de nuestra vida, la escribe Él. Entonces es como mantenernos firmes o sea, a pesar del dolor y a pesar de la incertidumbre y la ansiedad que pueda llegar a producir el mañana o el futuro, o incluso nuestros hijos, o lo que nosotros como personas tengamos en nuestro corazón. Entonces, nada, Albita, ese es como mi testimonio de que ha sido no solo como normalmente son los testimonios como de una conversión, sino de un saber que no hemos caminado solos, que no he caminado sola en mi vida a pesar de las circunstancias que tuve que pasar, sino que Él siempre ha estado al lado mostrándose como un Dios vivo y resucitado que me acompaña todos los días de mi vida.